Gloria a Dios. La paz del Señor Jesús, queridos hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Pamela. Espero que se encuentren bien el día de hoy con la bendición del Señor, que gracias a Él podemos respirar, podemos mirar, podemos hablar, podemos oír, caminar, sentir y también tener su bendición de la vida, del alimento, de la vestimenta. Amén. Estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da en este día. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Espero que se encuentren bien, con la gracia del Señor. Amén. Vamos a el día de hoy compartir una linda enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón acerca del imitar. Amén. Está basado en la palabra del Señor y vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das. Te damos la gloria, la alabanza a ti, Señor. Habla nuestro corazón con tu Santo Espíritu y toda la gloria sea para ti. Reprende todo espíritu contrario en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Gracias por todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, vamos a compartir esta linda enseñanza de la palabra del Señor. Primeramente vamos a ver qué significa imitar. Amén, porque todo tiene un significado. Imitar significa actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona. Actuar, comportarse o hacer algo a semejanza a otra persona. Amén. Y también el punto 2 es reproducir. Amén. Una cosa o persona de forma exacta o muy semejante a. Y la palabra también nos habla de imitar. ¿Y a quién nosotros debemos imitar? ¿Ustedes se han puesto a pensar? Pues la palabra del Señor es viva y es eficaz, y también nos habla de este tema en Efesios 5:1. Dice: por tanto, imiten a Dios. ¿A quién debemos imitar? A Dios, como hijos muy amados. Ustedes saben que todo hijo siempre quiere imitar a su papá. A veces se ponen su corbata, se ponen sus zapatos, y la hija también quiere imitar a su mamá, porque la aman, porque le dicen: no, mamá, papá, yo quiero ser así como tú eres cuando tú seas grande. Entonces, así mismo el Señor nos dice a nosotros: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Si yo amo a mi Padre, yo lo voy a imitar. Yo voy a imitar lo mejor de mi Padre, de mi Madre. Y cuánto más de Dios, porque Él es perfecto. Nuestro Dios es digno de imitar. Amén. Entonces vamos a ver el siguiente texto bíblico. Gloria a Dios. Vamos a Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Pablo, el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Él era un excelente maestro, un excelente cristiano y un verdadero siervo de Jesucristo. En sus cartas también lo dice, que él era siervo de Jesucristo. Amén. Por voluntad de Dios y no de hombres. Entonces él también nos dice que seamos imitadores de él, así como él de Cristo. Mire que siempre es que tenemos que imitar es a Dios, a Cristo. Amén. Y a los que así imitan a él. Imitar a nuestros líderes siempre en cuando ellos imiten a Dios, siempre en cuando estén viviendo como Cristo vivió, sean como Dios, lleno de amor, lleno de misericordia, pero también lleno de justicia y de verdad. Amén. Entonces Pablo también hace esa salvedad: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si no está mi pastor imitando, mi líder imitando a Cristo, yo no lo puedo imitar. Pablo lo está haciendo claramente. Debemos imitar a todos aquellos que imitan a Cristo. No estamos hablando de imitar cómo camina, su forma de toser, su forma de hablar, sus ademanes. No, está hablando del carácter de Cristo. Es obvio que a veces en algunas oportunidades hay consiervos que imitan ciertos ademanes de sus líderes, pero a veces es inconscientemente, no es porque lo quieren hacer así, hacer como él, no, sino inconscientemente se pega eso. ¿Por qué? Porque estamos siendo dirigidos por alguien, pero es algo inconsciente, algo que no se puede tal vez
en ese mismo momento hacer algo, pero cuando uno se da cuenta lo trata de corregir. Pero hay personas que sí imitan algunas cosas porque quieren ser como su pastor, quieren en sus ademanes, en su forma de hablar, en su forma de andar. Eso ya es otra cosa, eso no se debe hacer, porque usted no es copia de nadie. Dios no nos llamó a ser copia de nadie. A cada uno Dios le dio su luz. Cada uno es una estrella. Dice que los entendidos resplandecerán, los que enseñan la justicia, como estrellas a perpetua eternidad. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser como Cristo, imitar a Cristo y a los siervos que imitan a Cristo. Amén. Si ese siervo, ese pastor, ese líder no está siendo como Cristo, yo no tengo por qué imitarlo. Por eso que Pablo es muy claro en esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ustedes vieron en el tiempo de G. Ávila, el evangelista G. Ávila, muchos siervos se levantaron bajo esa cobertura, bajo ese liderazgo, y hay cosas que se pegan, porque no es porque uno quiere, sino inconscientemente, tal vez la forma de hablar, los ademanes, inconscientemente, y eso pues es natural. Pregunten a los universitarios, a los alumnos del colegio, de la escuela, a veces estar sentado 8 horas, 7 horas, 5 horas frente a un maestro, se te pegan cosas, la forma de hablar, la forma de decir, y no es porque quieres, sino inconscientemente. Amén. Gloria a Dios. Vamos al siguiente texto. Gloria a Dios. Vamos a Filipenses 3:17. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Otra vez Pablo, ¿verdad? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad, abre los ojos, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Nosotros tenemos que imitar a los siervos que están imitando a Cristo, y esto lo confirma Filipenses 3:17. Hermanos, esta es una orden, una exhortación: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Si ese líder no está siguiendo la misma doctrina nuestra, la misma doctrina que Cristo nos enseñó, está descartado. Amén. Está descartado, no lo podemos imitar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a 1 Tesalonicenses 1:6. Dice la palabra del Señor: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Se dan cuenta? Imitadores ¿de quién? De nosotros, de los siervos que nos lideran, siempre en cuando estén alineados a la verdadera doctrina, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí Pablo está reafirmando que nosotros tenemos que ser imitadores de los siervos verdaderos de Cristo, que imitan a Cristo. Hay mucha gente que dice: él se está copiando a tal persona, a tal predicador, se está copiando. Hermanos, se los vuelvo a decir, hay cosas que se pegan inconscientemente, tal vez la forma de hablar, la forma de caminar, inconscientemente. Y eso es normal, es natural. Hay personas que paran juzgando diciendo: que él está copiándose de tal o cual. Hay cosas que se pegan. Yo tenía un pastor mío que era un siervo pero tan, yo puedo, a lo que yo he visto, un verdadero siervo de Jesucristo, y era digno de imitar, y muchos lo imitaban, y a veces se pegaba hasta la forma de hablar y de saludar, y era natural, porque es natural, algo que no lo están haciendo a propósito, sino que de casualidad se pega, porque estamos siendo liderados por ese siervo de Dios. Entonces es algo natural, algo que nosotros no podemos evitarlo. Pero hay personas que dicen: él está copiando a tal. Son personas que a veces envidian, celan ese ministerio. Entonces nosotros somos llamados a imitar el carácter de Cristo, la fidelidad, la santidad, la justicia, la verdad, la integridad, el amor a Dios, a su obra. Eso estamos llamados a imitar. Pero si se me pegan algunas cosas de ese líder, no me voy por el infierno. Son cosas que se pegan y ya. No hay que estar diciendo: que está predicando igual que tal persona, y que a veces son hijos espirituales. Pablo tenía su hijo espiritual, y claro que no debemos llamar padre a nadie, pero también Pablo también habló de sus hijos espirituales en la fe que tenía Timoteo. Entonces hay cosas como hijos que se pegan inconscientemente. Entonces sigamos imitando
a Dios, a Cristo y a aquellos siervos que imitan a Cristo, su doctrina, la palabra verdadera, la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo. Amén, no aquellos que se salen de la regla, de la norma, de la doctrina, no, a ellos no podemos imitarlos, tenemos que descartarlos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a 1 de Tesalonicenses 2:14. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Eso también nosotros tenemos que imitar, a las iglesias de Dios, a las iglesias que aman la verdadera doctrina, la santidad por dentro y por fuera. Nosotros no tenemos nada que imitar a las iglesias mundanas, a la G12, a las iglesias liberales, nada, absolutamente nada, porque nos podemos quedar como la iglesia católica, porque eso es lo que está pasando. Ya aparecen misas, ya no aparecen iglesias de Dios, ya no está el Pentecostés. Amén. Dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Amén. Entonces hay que imitar a las iglesias de Dios, a la iglesia del Pentecostés, aquella iglesia que creció, amén, en Cristo, en Jerusalén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a Hebreos 6:12, que nos dice la palabra del Señor, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Cuando yo dejo de imitar a Cristo y a sus siervos fieles, me hago perezoso, me hago perezosa. Yo he imitado, he visto siervas de Dios realmente guerreras de Cristo, siervas del Señor, que eran de oración, que eran de ayuno, de evangelización, aguerridas. Hermanos, eso inspira. Ver siervos de Dios así valientes, que aman a Dios con un amor inalterable, hermano. Es hermoso, realmente es bello lo que ellos hacen para el Señor, y eso nosotros debemos imitar, esa entrega. Yo veía a mi pastor que se iba con los jóvenes a evangelizar a las calles, la esposa del pastor que hacía lo mismo, se sacaba sus zapatos que eran tal vez un poco incómodos y se ponía un zapato ligero para ir a hacer la obra del Señor. No era de esas hermanitas que paraban ahí limándose las uñas o en tacos altos, no. La esposa de pastor que más me inspiró era una hermana realmente admirable, la hermana Casilda, algunos que sí la conocen. Yo era aún niña, pero yo veía ese amor, esa entrega que ella tenía. No era una mujer vanidosa que estaba ahí detrás del espejo, pintándose las canas. No, era una mujer de Dios, entregada. Entonces es digno de imitar, y eso al pueblo de Dios lo inspira, lo hace productivo. Por eso dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Por la fe y la paciencia, o sea, ver esa fe que ellos tenían, esa paciencia en Cristo, ese amor, esa entrega, es digno de imitar. Así que sigamos, hermanos, imitando a Dios, a Cristo, imitando a aquellos siervos de Dios que de verdad aman a Dios, que de verdad quieren la verdadera doctrina, que quieren vivir en santidad por dentro y por fuera. No nos hagamos perezosos, no estemos imitando a gente que no conoce a Dios, gente que anda en la vanidad, que anda en la carne, que son mundanas, gente que no tiene nada de Dios, que andan cortándose, por ejemplo las mujeres que andan cortándose el cabello, pintándose el cabello, que andan poniéndose aretes, pintura, que andan en tacos altos con ropa ajustada, apretada, no traen nada de inspiración. Lo que hace es que la gente carnal, mundana, imite eso y haga eso. Pero ¿a dónde te va a llevar? Dice la palabra que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Imita a aquellos siervos que viven en el espíritu para que tú veas qué es tener paz, qué es tener vida y vida en abundancia. Imita a aquellos siervos, por más que te digan, tú te estás pareciendo a tal persona. Sí, ¿y qué problema hay? No hay ningún problema. Claro que nosotros no vamos a hacer, él respira así, yo voy a respirar así, él tose así, yo voy a toser así. No estamos hablando de eso, sino del carácter. Y si se pegan algunas cosas, la forma de hablar es natural, pero es algo inconsciente. Eso tengamos en claro. Amén.
Bien, queridos hermanos, es el mensaje que el Señor puso en mi corazón para compartirlo con ustedes. Espero que el Señor siga hablando con su Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Sigamos imitando, hermanos, sigamos la verdadera doctrina, que Cristo está a las puertas. Maranata, el Señor está a las puertas y hay que dar fruto a 100%. Amén, porque el Señor quiere el árbol que da buen fruto, porque el árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Así que adelante. Sigue esos buenos ejemplos de esos verdaderos siervos y siervas de Dios que están entregando todo por el Señor, toda su vida. Amén. Seamos productivos, porque el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Qué has hecho con tu mayordomía? ¿Qué has hecho con tus talentos? ¿Qué has hecho con los dones que yo te he dado? El Señor nos va a pedir cuenta a todos, hermanos. Así que produzcamos, reparte volantes, predica, canta, haz lo que el Señor te manda, lo que el Señor te pone en el corazón. Hazlo, predica, canta, haz lo que el Señor te ha puesto en el corazón. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Les amo en el Señor. Amén. Gloria a Dios.